Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta emocionante entrega nos sumergiremos en el fascinante mundo y profundo viaje a través de la interconexión entre dos formas de expresión humana que han resonado a lo largo de la historia, la arquitectura y la música. En este episodio especial exploraremos cómo estos dos mundos aparentemente dispares han entrelazado sus hilos a lo largo de los siglos, creando una sinfonía de experiencias que van más allá de lo físico y lo auditivo. Desde los templos antiguos que resonaban con cantos sagrados hasta los imponentes teatros barrocos que albergaban óperas emocionales, la relación entre la arquitectura y la música han sido un juego de influencias y resonancias. A lo largo de la historia, estas dos disciplinas y formas de arte han trabajado en conjunto para evocar emociones, contar historias y transportarnos a mundos nuevos y emocionantes. En este episodio exploraremos cómo las proporciones matemáticas en la arquitectura renacentista se entrelazan con las armonías melódicas de la música de la época y cómo las catedrales góticas no solo eran majestuosas estructuras, sino también resonantes instrumentos musicales. Descubriremos cómo el romanticismo inspiró tanto a arquitectos como a compositores a explorar la profundidad de las emociones humanas, creando espacios y composiciones que tocaban el alma. Avanzaremos hacia la modernidad, donde el modernismo arquitectónico y la experimentación musical audaz se unieron en una búsqueda de simplicidad e innovación. Exploraremos cómo los festivales de música electrónica transforman paisajes urbanos en mundos de fantasía y cómo la arquitectura interactiva se convierte en un lienzo para la música y el arte digital. Desde los templos antiguos hasta los edificios inteligentes y las creaciones virtuales de la era contemporánea, la relación entre la arquitectura y la música se ha desarrollado una evolución continua, impulsada por la creatividad humana y la búsqueda de la expresión. Únase a nosotros en este emocionante viaje mientras exploramos la sinfonía interminable entre los espacios y los sonidos, la arquitectura y la música. Prepárense para ser transportados a través de los siglos en esta aventura que combina el arte y la historia como nunca antes. Bienvenidos. La relación entre la arquitectura y la música se encuentra arraigada en las raíces más profundas de la historia humana. Desde las civilizaciones antiguas hasta las culturas contemporáneas, la interacción entre estas dos formas de expresión creativa ha dejado una marca indeleble en la forma en que diseñamos, experimentamos y comprendemos el mundo que nos rodea. En las antiguas civilizaciones, la arquitectura y la música eran intrínsecamente espirituales. Los templos y monumentos erigidos por los egipcios, sumerios, mayas y muchas otras culturas no solo eran estructuras físicas, sino también manifestaciones arquitectónicas de lo divino. Las pirámides egipcias, por ejemplo, eran imponentes mausoleos construidos para albergar a los faraones en la vida después de la muerte. Estas estructuras no solo expresaban poder y grandeza, sino también la creencia de la trascendencia del alma humana. De manera similar, las civilizaciones mesoamericanas como los mayas y los aztecas crearon templos y pirámides que estaban estrechamente vinculados a sus sistemas religiosos. La arquitectura no solo proporcionaba espacios físicos para la adoración y el ritual, sino que también tenían un propósito sagrado, conectarse con lo divino y comunicarse con los dioses. Estos espacios se llenaban con la música de ceremonias, cantos y danzas, lo que reforzaba la relación entre el espacio construido y el sonido sagrado. La relación entre la arquitectura y la música también se puede observar en cómo la música se adapta y refleja el entorno arquitectónico. Las culturas nómadas y agrarias, por ejemplo, desarrollaron estilos musicales que se adecuaban a su estilo de vida y su relación con la naturaleza. Las tribus africanas y amerindias, por ejemplo, utilizaban instrumentos de percusión para imitar los sonidos de la naturaleza y comunicarse a través de vastas distancias en su entorno abierto. A medida que las civilizaciones evolucionaron hacia la construcción de asentamientos permanentes, la arquitectura se volvió más intricada y simbólica. La música, por su parte, se adaptó a estos cambios, reflejando los aspectos sociales, culturales y espirituales de la vida en comunidad. En las ciudades antiguas, como Babilonia y Roma, los teatros y anfiteatros se convirtieron en lugares donde la música y el drama se fusionaban con el espacio construido, creando experiencias culturales colectivas. Un aspecto fundamental de la relación entre la arquitectura y la música es la acústica de los espacios construidos. En la antigüedad, los arquitectos entendían intuitivamente cómo los materiales, las formas y las dimensiones podían influir en la propagación del sonido. Los templos y las cámaras funerarias
como las que se encuentran en las pirámides egipcias, a menudo presentaban propiedades acústicas sorprendentes. En el templo de Segesta en la antigua Grecia, por ejemplo, las columnas creaban una reverberación única que amplificaba los sonidos y las voces. Los arquitectos de la época reconocían la importancia de la acústica en la experiencia de los espacios, lo que se reflejaba en la disposición de los templos y las salas de música. La música en estos entornos se convertía en un componente esencial para elevar el espíritu y crear una conexión con lo divino. El paso a la Edad Media marca un punto crucial en la relación entre la arquitectura y la música. Las catedrales góticas, que se alzaron majestuosamente en el paisaje europeo, simbolizaban una fusión impresionante de arquitectura y música sacra. En este periodo, la espiritualidad seguía siendo una fuerza motriz poderosa en la construcción de edificios y la música tenía un papel vital en la expresión de la fe y la devoción. Las catedrales góticas, como la Catedral de Chartres en Francia, fueron un logro arquitectónico extraordinario que también se convirtió en un instrumento musical gigante. Estas catedrales se construyeron con un diseño vertical que alcanzaba hacia los cielos y se caracterizaban por elementos como las bóvedas de crucería y los arbotantes. Estas características arquitectónicas no solo proporcionaban una sensación de trascendencia y elevación, sino que también afectaban la acústica del espacio. Las catedrales góticas se convirtieron en cajas de resonancia naturales. Los cantos gregorianos y la música sacra llenaban estos espacios con una reverberación celestial, creando una experiencia inmersiva para los fieles. Las propiedades acústicas únicas de estas catedrales no solo resaltaban la relación entre la arquitectura y la música, sino que también elevaban el acto de adoración a una experiencia trascendental. El canto gregoriano, característico de la Edad Media, reflejaba la relación entre la arquitectura y la música, en su estructura y ejecución. Este estilo musical monofónico se originó en los monasterios y se adaptó a la acústica de las iglesias y catedrales de la época. La reverberación de estas grandes estructuras influía en la forma en que el canto resonaba, lo que a su vez afectaba la forma en que se desarrollaba la música. La música gregoriana estaba diseñada para adaptarse a los espacios arquitectónicos, enfatizando en la importancia de la armonía entre el sonido y el entorno físico. El canto gregoriano, a menudo ejecutado en coros de monjes, creaba un ambiente de reverencia y espiritualidad, lo que se alineaba perfectamente con la intención arquitectónica de las catedrales góticas como lugares de encuentro divino. El Renacimiento marcó una época de renacimiento cultural y artístico en Europa. La relación entre la arquitectura y la música en este periodo se manifestó en la búsqueda compartida de la perfección proporcional y estética. La exploración de las proporciones armónicas y matemáticas en la arquitectura tenía paralelos en la música renacentista, que también se esforzaba por encontrar una armonía equilibrada. Los arquitectos del Renacimiento se inspiraron en la antigüedad clásica y buscaron revivir la proporción y la simetría de la arquitectura griega y romana. Uno de los conceptos claves era la proporción áurea, la relación matemática que se consideraba intrínsecamente hermosa y armónica. Los arquitectos renacentistas como León Battista Alberti aplicaban estas proporciones en sus diseños, creando edificios que no solo eran funcionales, sino también visualmente agradables. La relación entre la arquitectura y la música se manifestó en la construcción de iglesias y palacios diseñados con proporciones áureas y geométricas precisas. Estos espacios reflejaban la búsqueda de la perfección estética que también se buscaba en la música. El resurgimiento de la antigua relación entre la música y las matemáticas se reflejaba en las composiciones polifónicas y la estructura melódica de la música renacentista. La música renacentista, con su énfasis en la armonía y el contrapunto, compartía la búsqueda de la belleza matemática y la proporción. Los compositores renacentistas crearon obras que exploraban las relaciones armónicas y melódicas, buscando lograr una armonía perfecta que reflejara la estética matemática. La música polifónica, donde varias voces seguían melodías separadas pero interconectadas, era un reflejo de la interconexión de elementos en la arquitectura renacentista. La relación entre la música y la arquitectura se evidenciaba en la creación de espacios interiores que resonaban con las notas y las armonías. La acústica de las iglesias y los palacios se consideraba cuidadosamente en el proceso de composición musical. De manera similar, los arquitectos consideraban cómo el sonido llevaría y resonaría en estos espacios, creando una sinergia entre los aspectos visuales y sonoros de la experiencia humana.
periodo barroco se caracterizó por una exuberante ornamentación y una intensificación de la relación entre la arquitectura y la música. Los edificios y las obras musicales de esta época abrazaron la teatralidad y la emoción, creando experiencias que estimulaban los sentidos y evocaban una amplia gama de emociones. Los edificios barrocos eran verdaderos festines visuales y arquitectónicos. Las iglesias y los palacios estaban adornados con detalles ornamentales, esculturas y frescos que desafiaban la simplicidad del Renacimiento. La arquitectura barroca no solo buscaba ser funcional, sino también impactante y emocional. Los arquitectos se inspiraron en la dramaturgia y la teatralidad, utilizando elementos como la iluminación y la perspectiva forzada para crear una sensación de movimiento y profundidad. La relación entre la arquitectura y la música se hizo aún más evidente en la ópera barroca, una forma de arte que unía ambas disciplinas en una experiencia escénica completa. Los teatros de ópera se diseñaban para maximizar la visibilidad y la acústica, y los escenarios y decorados se convirtieron en componentes esenciales de la actuación. La música y la arquitectura convergían en la creación de mundos visuales y sonoros, donde la teatralidad y la expresión emocional se fusionaban en una sinfonía de arte total. La música barroca, personificada por compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, abrazó la ornamentación y la emoción. Las composiciones barrocas se caracterizaban por sus intrincadas líneas melódicas y ornamentaciones virtuosas, lo que reflejaba la naturaleza exuberante de la arquitectura de la época. Los conciertos barrocos, interpretados en salas ornamentadas y teatros de ópera, ofrecían experiencias musicales intensamente emocionales y visuales. La relación entre la música y la arquitectura se manifestaba en cómo las composiciones se adaptaban a los espacios en los que se interpretaban. Los músicos barrocos entendían cómo las características acústicas de una sala podían influir en la interpretación y, en consecuencia, creaban música que resonaba en armonía con el entorno arquitectónico. La música y la arquitectura trabajaban en conjunto para transmitir emociones y narrativas complejas a través de una combinación de sonido y espacio. El siglo XIX trajo consigo el movimiento del romanticismo, que se caracterizaba por su énfasis en la expresión emocional profunda. Tanto la arquitectura como la música de esta época reflejaban una intensidad emocional que conectaba a las personas con sus sentimientos más profundos y con el mundo que les rodeaba. El romanticismo en la arquitectura se manifestó con el resurgimiento de estilos antiguos como el gótico y el románico. Los edificios neogóticos y neorrománicos buscaban evocar la nostalgia por el pasado y la conexión con la espiritualidad. Estas estructuras se inspiraron en las catedrales medievales y reflejaban una búsqueda de la autenticidad espiritual en una época de industrialización y cambio social. La relación entre la música y la arquitectura se observaba en cómo los edificios neogóticos y neorrománicos creaban un entorno propicio para la música sacra y las actuaciones corales. Las iglesias y las salas de conciertos construidas con estos estilos arquitectónicos compartían una estética que resonaba con la música romántica de la época. Las composiciones musicales, con su enfoque en la emoción y la pasión, encontraban su hogar en estos espacios arquitectónicos que evocaban una sensación de misticismo y espiritualidad. La música romántica, personificada por compositores como Beethoven y Frédéric Chopin, exploraba la profundidad de las emociones humanas. Las composiciones románticas eran ricas en melodías expresivas y cambios dramáticos de tono, capturando el abanico completo de sentimientos humanos desde la melancolía hasta la pasión ardiente. Esta exploración de las emociones se alineaba con la búsqueda de la autenticidad y la expresión personal en la arquitectura. La relación entre la música y la arquitectura se reflejaba en la creación de salas de conciertos diseñadas para resaltar la experiencia musical. Los arquitectos comprendían la importancia de la acústica en la interpretación de la música romántica y diseñaban espacios que realzaban la riqueza emocional de las composiciones. Las salas de conciertos como el Musikverein en Viena se construían cuidadosamente para garantizar que cada nota resonara con claridad y profundidad, capturando la esencia misma de la música romántica. El siglo XX marcó una era de transformación radical tanto en la arquitectura como en la música. Los movimientos modernistas y vanguardistas desafiaron las convenciones establecidas, redefiniendo la relación entre el espacio y el sonido. El movimiento modernista en la arquitectura se centró en la funcionalidad y la simplicidad,
Los arquitectos inspirados por la era industrial y las nuevas tecnologías creían en la eliminación de la ornamentación innecesaria en favor de la forma y función. Los edificios modernistas presentaban líneas limpias, geometría simple y una fusión entre el interior y el exterior. La relación entre la música y la arquitectura se refleja en cómo los espacios modernistas se convirtieron en escenarios para la experimentación sonora. Los compositores vanguardistas como Igor Stravinsky experimentaron con nuevas formas musicales y tonalidades disonantes. Estas composiciones desafiantes encontraron su contraparte en los edificios modernistas, que también desafiaban las expectativas y redefinían la relación entre el espacio y el observador. Los auditorios modernistas, con su acústica optimizada y diseño funcional, proporcionaban un lienzo perfecto para la interpretación de obras musicales innovadoras. El siglo XX también vio el surgimiento de movimientos musicales vanguardistas, como el dodecafonismo y el serialismo, que desafiaban las estructuras tradicionales de la música. Compositores como Arnold Schoenberg y Anton Weber exploraron nuevas formas de organización tonal y rítmica, llevando la música a territorios inexplorados. Estas composiciones, a menudo caracterizadas por su falta de tonalidad y su complejidad estructural, se asemejan a la experimentación arquitectónica del modernismo. La relación entre la música y la arquitectura en esta época se manifiesta en cómo los espacios arquitectónicos se convirtieron en telones de fondo para la interpretación de la música vanguardista. Los auditorios y salas de conciertos se adaptaban a las necesidades acústicas y estéticas de las nuevas composiciones, lo que resultaba en una colaboración entre la música y la arquitectura para crear experiencias que desafiaban las normas establecidas. El siglo XX ha presenciado una convergencia aún mayor entre la arquitectura y la música, gracias a los avances tecnológicos y la globalización. Los festivales de música electrónica, la arquitectura interactiva y la fusión de elementos visuales y sonoros han llevado la relación entre estas dos disciplinas a nuevas alturas. En la era contemporánea, los avances tecnológicos han permitido la creación de edificios interactivos que responden a la música y al movimiento. Las fachadas de los edificios pueden transformarse en pantallas gigantes que muestran proyecciones visuales sincronizadas con la música. Las luces y los sistemas de sonido se integran para crear experiencias envolventes y multisensoriales. La relación entre la música y la arquitectura se manifiesta en la creación de espacios que se convierten en extensiones de la experiencia musical. Festivales de música electrónica como el Tomorrowland transforman paisajes urbanos en mundos de fantasía, fusionando la arquitectura con la música para crear un ambiente mágico y efímero. Los edificios interactúan con el ritmo de la música, creando un diálogo en el entorno construido y la experiencia musical. La música electrónica, con sus sonidos sintéticos y ritmos pulsantes, comparte una estética futurista con la arquitectura contemporánea. Los festivales de música electrónica no solo se tratan de la música, sino también de la creación de espacios y escenarios que amplifican la experiencia visual y sonora. Los DJs y productores de la música electrónica trabajan en colaboración con diseñadores y arquitectos para crear experiencias sensoriales inmersas. La relación entre la música y la arquitectura se refleja en la creación de mundos virtuales y experiencias digitales. La realidad virtual y la realidad aumentada han permitido la creación de entornos digitales donde la música y la arquitectura convergen en nuevas formas. Los usuarios pueden explorar espacios virtuales donde los espacios visuales y sonoros se entrelazan, creando una experiencia que trasciende las limitaciones físicas. En última instancia, la relación entre la arquitectura y la música es una narrativa en constante evolución que continúa moldeando nuestra experiencia en el mundo. Desde los templos antiguos hasta las instalaciones interactivas contemporáneas, la interacción entre estas dos formas de expresión ha enriquecido nuestras vidas en niveles profundos. La música se convierte en el latido del espacio y la arquitectura se convierte en el escenario de la música. La relación entre la arquitectura y la música es una danza eterna de creatividad e inspiración. La búsqueda de la proporción, la emoción, la función y la innovación ha sido el hilo conductor que ha tejido estas disciplinas juntas a lo largo de los siglos. En cada era, los arquitectos y los músicos han colaborado para crear experiencias que trascienden lo ordinario, evocando emociones y transportando a las personas a nuevos mundos de belleza y significado. En el siglo XXI, esta relación continúa expandiéndose a medida que exploramos nuevas tecnologías y formas de expresión. La realidad virtual, la inteligencia artificial y la música generativa
abren nuevas posibilidades para la interacción entre la arquitectura y la música. La experiencia humana sigue siendo el núcleo de esta relación, ya que buscamos crear entornos que toquen nuestras emociones y despierten nuestra imaginación. En última instancia, la relación entre la arquitectura y la música es un reflejo de la esencia misma de la creatividad humana. Es un testimonio de nuestra capacidad para dar forma a nuestro entorno y expresar nuestras emociones más profundas a través de la colaboración entre formas de arte aparentemente distintos, pero intrínsecamente conectadas. En esta danza eterna de formas y sonidos, la arquitectura y la música continúan inspirándonos a explorar, experimentar y crear, enriqueciendo nuestras vidas y trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. En este episodio exploramos la profunda conexión entre la arquitectura y la música a lo largo de la historia humana, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Estas dos formas de expresión han interactuado y enriquecido nuestras vidas de maneras sorprendentes, desde los templos antiguos que resonaban con cánticos sagrados hasta las catedrales góticas que fusionaban la arquitectura y música en una experiencia trascendental. Hemos presenciado una evolución constante de la relación entre estos dos mundos. En el Renacimiento, la búsqueda de la proporción y la armonía en la arquitectura se alineaba con la exploración de nuevas estructuras melódicas en la música. El Romanticismo llevó a la expresión profunda de las emociones en ambas disciplinas, mientras que el modernismo y la música electrónica del siglo XXI fusionaron tecnología y creatividad para crear experiencias multisensoriales únicas. A lo largo de los siglos, la acústica de los espacios arquitectónicos y las composiciones musicales se han influenciado mutuamente, creando una simbiosis que trasciende el tiempo y el espacio. Y así, llegamos al final de este apasionante viaje a través de la relación entre la arquitectura y la música. Desde los antiguos templos hasta los escenarios de festivales de música electrónica, hemos explorado cómo estas dos formas de arte han estado entrelazadas a lo largo de los siglos, creando experiencias que trascienden lo físico y lo auditivo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido lleno de descubrimientos y conexiones sorprendentes. La sinfonía eterna entre espacios y sonidos sigue evolucionando, inspirando a generaciones presentes y futuras a explorar nuevas formas de expresión y conexión. A medida que reflexionamos sobre cómo la arquitectura y la música han influido mutuamente en nuestra experiencia humana, recordemos que esta relación sigue siendo una ventana a la creatividad, la emoción y la belleza que nos rodea. Gracias por unirse a nosotros en este episodio especial. Los invitamos a continuar explorando la maravillosa unión de la arquitectura y la música en cada rincón del mundo y a mantener viva la fascinante interacción entre estas dos manifestaciones del genio humano. Hasta la próxima.